2 años después que Cristóbal Colón pusiera sus pies sobre tierra sudamericana, en la península de Paria, tierra de gracia, como él la bautizara, donde hoy es Venezuela, el explorador portugués Pedro Álvares Cabral descubre, en abril de 1500, la costa de Brasil y reclama las nuevas tierras para Portugal. Sobre la ruta de Vasco de Gama, Cabral llegó a la costa brasilera llamándola Isla de Veracruz. En 2016, como americano, decidí devolverles la visita. Este es el Portugal que yo he visto. Tickets, la primera vista, el aeropuerto Portela, el hotel inteligente Lutecia y los primeros pasos sobre territorio portugués. Y siguiendo la costumbre, el obligado paseo de reconocimiento alrededor de la ciudad. El metro, el desafío de comprar los tickets y el temor de no perdernos en una ciudad desconocida, sin que falte, por supuesto, el primer incidente. Pero eso es tema para otra narración. Salimos en pleno Barrio Alto a la Plaza Luis de Camões, el afamado poeta portugués, donde tiene su parada el legendario tranvía número 28, que recorre esa zona conectando el Barrio Alto y el Chiado. Las pastelerías nos tientan con masitas y postres todavía por conocer. El viaje en el famoso tranvía 28 es como volver a mi adolescencia cordobesa, hasta por la preocupación popular contra los carteristas. Intuitivamente, descendimos en la plaza más importante de Lisboa, la Praça do Comércio, construida donde estuvo situado el Palacio Real antes de ser destruido por el gran terremoto de 1755. Allí, el arco triunfal da Rua Augusta se eleva imponente mirando hacia el río Tajo. La línea de tuk-tuks nos seduce y abordamos uno para recorrer la ciudad, sin anticipar el costo para nuestros riñones. Pero ahí nos fuimos subiendo y bajando por las empinadas y estrechas calles empedradas de Lisboa. Vaya con el sentido del humor portugués para poner nombre a las calles. Llegados a la calle de la Regadera, donde están los baños públicos, decidimos regresar a nuestro hotel y terminar el día viendo ponerse el sol sobre la ciudad. Esperamos nuestros compañeros de viaje observando el grupo de japoneses que saludaban el nuevo día concentrados en su tai chi. Tomamos la ruta hacia el norte, cruzando un paisaje de molinos y manzanares, aproximándonos a Óbidos, una población de calles estrechas
y casas pintadas de blanco dentro de murallas medievales. Entre la armonía de su arquitectura y la riqueza de su artesanía, algunos se aventuraban a degustar el famoso ginjinha, una copa de aguardiente servido con chocolate. Aquí comenzamos a ver cuán enraizada está la religión católica en la cultura portuguesa. El sentir religioso portugués quedó robustecido en el paisaje de Alcobaça. La ciudad de Alcobaça adquirió notoriedad después que el rey de Portugal, Alfonso I, decidió celebrar la conquista de Santarém de los moros construyendo la primera y más grande iglesia gótica de Portugal. La iglesia fue convertida luego en monasterio, donde se albergan las tumbas de Don Pedro e Inés de Castro, conocidos por su trágica historia de amor. Nazaré tomó su nombre de una estatua de la Virgen María traída al lugar por un monje en el siglo IV. Hoy es uno de los pueblos de pescadores más famosos de Portugal, recordado por sus tradiciones y sus leyendas. El sitio, una saliente rocosa sobre el mar, ofrece una vista espectacular del pueblo sobre la costa. Al costado está sentada la Capela da Memoria, una capilla del siglo XII que conmemora el milagro de la Virgen salvando a Don Fuás Roupinho de caer con su caballo al precipicio. Al otro lado de la plaza está la iglesia Nossa Senhora do Nazaré, construida en el siglo XVII. El pequeño pueblo Batalha se convirtió en un lugar de importancia solo con la construcción de su magnífico monasterio gótico, construido para celebrar la victoria portuguesa del rey Don João I sobre los castellanos en la batalla de Aljubarrota en 1385. Allí reposa la tumba del infante Don Enrique, mentor de la epopeya marítima portuguesa. Cuenta la leyenda que en 1917 tres niños pastores, Lucía y los hermanos Francisco y Jacinta, vieron varias apariciones de la Virgen María en la Cova da Iria. La Virgen les pidió que erigiesen una capilla allí mismo. En 1928 comenzó la construcción del santuario de Fátima, el lugar de peregrinación más famoso de Portugal. La esencia de Fátima es su basílica, construida en 1953, con una explanada a su frente donde caben 1 millón de personas. En el interior de la basílica están enterrados los cuerpos de 2 de los niños que afirmaron ver a la Virgen. Del otro lado de la explanada, detrás de una estatua de Juan Pablo II, se construyó la gigantesca Iglesia de la Santísima Trinidad, donde caben sentados 9.000 peregrinos. Coimbra es una ciudad universitaria bordeada por el río Mondego, que podemos avistar desde la terraza de la iglesia de Santa Clara, donde reposa Isabel de Portugal.
La Universidad de Coimbra, fundada en 1290, es la más antigua de Portugal y una de las más antiguas de Europa. La ciudad se extiende en calles estrechas, patios, escaleras y arcos medievales. Con la universidad surgen movimientos estudiantiles de matices políticos, culturales y sociales que han ido dejando su marca en las paredes de la ciudad. Aveiro, llamada la Venecia de Portugal, es una pequeña ciudad atravesada por 4 canales donde todavía podemos ver sus botes moriseiros. Esta encantadora localidad es ideal para un descanso en nuestro recorrido y disfrutar otra vez la deliciosa nata portuguesa. Porto es la ciudad que dio nombre a Portugal y al mismo Vinho do Porto. Es la segunda ciudad de Portugal, plantada sobre la margen derecha del río Duero. Recorrimos parte de sus calles, avenidas, monumentos y lugares característicos, incluyendo el Palacio de la Bolsa y su espectacular sala árabe. Atravesamos el colorido y vibrante barrio de Ribeira y cruzamos el puente Luis I hacia las bodegas Calem para degustar su famoso porto y celebrar la ocasión con nuestros nuevos amigos y compañeros de viaje Bashar y Lina y Laszlo y Caterina. Continuamos por la región del Minho, donde la historia, la religión y las leyendas se confunden con monumentos, paisajes, una cocina deliciosa y el vino verde típico de la zona, sobre el trasfondo legendario del Gallo de Barcelós. Entreténganse googleando esta antigua leyenda. Sobre este paisaje, donde el verde dio el nombre al vino, encontramos a Guimarães, cuna de la nación. El Castillo Real, sobre la colina sagrada, y el Palacio de Braganza evocan la fuerza y el poder de los antiguos reyes y la nobleza. En los pasadizos y recovecos del castillo se puede adivinar la vida de la época medieval. Saliendo de Guimarães hacia Braga, me sorprendió ver por primera vez la elaboración artesanal de utensilios rituales católicos, tal vez de la misma forma como se hacían varios siglos atrás. En Braga, llamada la Roma de Portugal, imaginé la iglesia imponiendo la devoción religiosa desde la catedral más antigua del país y el santuario de Bom Jesús. Braga nos recibe con un inesperado saludo de bienvenida. Avanzando hacia el norte, cruzamos la frontera con España para llegar a Santiago de Compostela, una ciudad mundialmente famosa por su catedral barroca, meta de peregrinos de todo el mundo que llegan para encontrarse con el sepulcro del apóstol Santiago.
El recorrido interior de la catedral es una experiencia única. Admito mi sorpresa ante el gigantesco incensario, o butafumeiro como ellos le llaman, que cuelga de la cúpula central de la catedral. El artefacto, de 53 kilos y 1,5 metros de altura, necesita 8 hombres tiraboleiros para moverlo. Se dice que este descomunal incensario fue desde siempre parte de la liturgia. También se cuenta, y yo así lo creo, que comenzó a utilizarse para mitigar el mal olor de los peregrinos que dormían en el triforio de la catedral, que durante siglos no cerraban nunca sus puertas. La ciudad también alberga una de las universidades más prestigiosas de España, con centenares de estudiantes que alegran la plaza de la catedral. En Santiago de Compostela, el entorno fue impresionante. La gente local, amabilísima. Los turistas, exóticos. Y el bacalao a las brasas, sublime. Desde su fundación, a orillas del río Támega en el siglo IV a.C., Amarante posee las tierras donde crecen las uvas del vino verde. El puente de San Gonzalo perpetúa la memoria de la heroica resistencia de la población contra las tropas de Napoleón que invadieron Portugal a principios del siglo XIX. San Gonzalo, un santo nunca canonizado, patrón de la ciudad y de las solteronas, dio origen a una leyenda amorosa del lugar, celebrada con pastelitos de forma fálica con los que se intenta animar a los solteros, si no al matrimonio, por lo menos al amor. Continuamos por la Sierra do Marao hasta alcanzar Vila Real y visitar los armoniosos jardines del Palacio de Mateus. La entrada de la histórica mansión fue promovida mundialmente en la etiqueta del muy popular vino Mateus, mi predilecto durante mis años jóvenes en Estados Unidos. Paramos en Lamego para admirar el soberbio santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Desde la iglesia se puede descender por una larga escalera de más de 600 escalones, decorada con los típicos azulejos portugueses y fuentes alegóricas. Nosotros almorzamos rápidamente en el Grotto 2 y nos premiamos con los pastelitos más deliciosos del recorrido norte de Portugal. A mi frente, al otro lado de la plaza, un ominoso recordatorio de la inclinación política del país. Llegados a Viseu, una vaga sensación de saciedad por la ostentosa opulencia de la arquitectura religiosa me frenó en la escalinata frente a la fachada de la catedral, sin deseo alguno por visitar su interior. Bajo la mirada fría del rostro esculpido por Rogelio Timoteo, disfruté la paz del atardecer mirando el vuelo de las palomas indiferentes a la fe y contemplando la fascinante diversidad de la condición humana. Esta es la ciudad del primer héroe de Portugal, Viriato el Lusitano, famoso por su resistencia contra la expansión romana en la península ibérica.
Continuamos hasta Urgeirica para pasar la noche. Urgeirica es un grupo de viviendas que tuvo mejores días cuando sus minas de uranio estaban activas, pero el hotel fue, para nuestro gusto, el más agradable y más acogedor de todo el viaje. El legendario Hotel Urgeirica fue construido en 1930 como una mansión particular por un oficial del ejército inglés y pocos años más tarde fue convertido en hotel. Cruzamos por el centro de Portugal hacia Busaco, donde está el romántico Hotel Palace, un antiguo palacio de casa real, y el exótico bosque de Busaco con su exuberante y rara vegetación. Nos sorprendió que no nos permitieran entrar en el hotel. Es para huéspedes solamente. Pero visitamos el antiguo convento de Santa Cruz, fundado por los carmelitas descalzos en 1628. El convento es un edificio bien integrado con la naturaleza, con un frente revestido de cuarzo blanco y roca negra, y el techo y paredes cubiertas de corcho, todos materiales naturales del lugar. El corcho, extraído del alcornoque, es una de las principales fuentes de ingresos de la economía nacional de Portugal. Recorrimos a pie el bosque de Busaco, descubriendo las ermitas construidas por los carmelitas descalzos en perfecta armonía con la arboleda. Seguimos hasta Tomar, cuyo desarrollo está íntimamente ligado a la Orden de los Templarios, que en 1159 recibió esas tierras como recompensa por la ayuda prestada al primer rey de Portugal, don Afonso Enríquez, en la reconquista cristiana del territorio. Tomar es uno de esos lugares de mayor significado histórico del país. El castillo templario, con el convento de Cristo en su interior, cuartel general de los templarios en la época medieval, es una de las edificaciones militares portuguesas más importantes del siglo XII.